Porque tú estás dando unos frutos que son diferentes a los demás y Dios está hablando de ti. Y de repente llegan los momentos difíciles de dificultad y tú te quieres como retroceder hacia atrás. ¿Por qué? Porque que tú estás dando fruto y Dios habló una palabra de ti. Hola, el Dios Todopoderoso te bendiga en este hermoso tiempo. Este es tu segmento Zona Sobrenatural. Hoy te acompaña tu hermana Minerva Valdés y yo feliz de poder llegar a ustedes con una entrega que viene a bendecir tu vida. Hoy me acompaña un hombre de Dios, un hombre extraordinario, un hombre que trae una palabra para la edificación y la restauración de las vidas. Pastor Georgie, bienvenido a este segmento. Gracias hermana Minerva. Princesa, sierva de Dios Altísimo. Bien. Gracias por esta oportunidad maravillosa que Dios nos permite. Aquí estamos. Excelente, gloria al Señor. Necesito decirte que nosotros estamos en todas las plataformas digitales, que si usted no se ha suscrito, pues se suscriba, invite a alguien, comparte este video, porque hay vidas que necesitan esta palabra. Pastor Georgie Alexis, bienvenido a este segmento. ¿Qué tenemos en este día? Amén, mi hermana. Queremos pues traer un tema para edificación de todas las personas que pueden escucharnos. Bien. Y es hablar de un hombre en la Biblia que muchas veces pasamos por proceso y nos dicen, bueno, está pasando por la prueba de Job. Pero no solamente ver el proceso de Job, también queremos ver la vida completa de aquel hombre de Dios. Hoy vamos a hablar bajo el tema una vida agradable a Dios. Amén, gloria al Señor. Vamos así entonces, una vida agradable a Dios. Vamos así entonces a compartir la porción de la palabra y vamos ahí a ver qué nos tiene el Señor para este tiempo. Amén, mi hermana. Bueno, en las Escrituras, en el libro de Job, su capítulo 42, podemos leer del verso 15 al 17 para cortarle un poco. Y nos dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios del cielo. Gracias por esa bendición que nos permite hablar de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, mi hermana. ¿Qué hablar de Job? Bueno, en las Escrituras nos encontramos con este pasaje en el libro de Job, cuando dice que en una ocasión, pues Satanás se presentó delante de Dios. Estaba entre aquellas personas que se presentaban delante de Dios, en la fila estaba Satanás. Y hubo algo que le molestó a Satanás de la vida de Job. ¿Qué le molestó? Bueno, que Job era un hombre bendecido, que era cuidado, que era un hombre feliz, que era un hombre adinerado, que vivía bien, que estaba parado. Eso le molestó a Satanás. Y dice las Escrituras que Jehová le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rodear la tierra. ¿No has visto, no has considerado, no has tomado en cuenta a mi siervo Job? Y ahí comienza Jehová a decirle, prudente, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí. Esas condiciones le dolían mucho a Satanás. Por eso es que a veces nosotros pasamos por momentos difíciles en nuestra vida y se nos olvidan palabras que Dios dijo de nosotros. Se nos olvidan promesas que Dios dijo de nosotros. Se nos olvidan cosas que Dios nos dijo y a dónde iremos. ¿Por qué? Porque a veces vemos las cosas naturales, pero no vemos que hay alguien que está en contra de nosotros. No vemos que hay alguien que está en contra de la simiente que hay dentro de nosotros, de la imagen que tenemos. Porque cuando Dios hace el cielo, cuando Dios hace la tierra, cuando Dios hace los mares, Dios lo hace con la palabra. Pero cuando Dios, aleluya,
dice, vamos a hacer al hombre, dice que lo hace, él desciende, la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y hacen al hombre con sus manos. Fue más allá, diciendo que la simiente, la identidad de Dios en la vida del ser humano. Cuando el hombre se acerca a Dios, comienza a entender qué es el hombre delante de Dios. ¿Por qué Dios nos hizo con sus manos? ¿Por qué estamos en la tierra? Y entonces esas cosas pues comienza a saturar a Satanás. Y Satanás se comienza a preocupar por la bendición que tiene Job. Y dice Satanás en el encuentro con Jehová, le dice, oh sí, ¿y quién no te va a temer? ¿Y quién no te va a servir? ¿Y quién no te va así a alabar, a adorar? Porque tú lo tienes protegido. Claro. Tú lo tienes bien. Tú lo tienes parado. Tú lo tienes buena. Y así que no. Entonces, hay cosas a veces que tú no las sabes en el orden espiritual. En el mundo espiritual tú no las conoces. Pero Dios ya tiene un proyecto. Y hubo ese proyecto entre Dios y Satanás, porque Satanás quería quitarle lo que Job tenía. Le molestaba. Hay veces que las cosas le molestan a la gente, pero no ve a la gente, hermana. No ve a la gente, hermano. Ve lo que está detrás de la gente. Hay cosas que le molestan al vecino. Me decía un amado pastor en el día de ayer. Digo, la gente te ve y quizá dice, a lo mejor ya el pastor llegó ayer y ya tiene una jipeta. Y me dijo así mismo, ya una persona lo escuché diciendo, mira, el pastor llegó ayer, ya cambió la jipeta. Pero no sabe que ese pastor con quien yo hablo no ha recibido de esa iglesia nada, sino ha invertido. Porque él de sus trabajos, de sus labores, de lo que Dios le da, ha podido obtener lo que tiene. Pero no es un beneficio de la iglesia. Inclusive él ha invertido más en la iglesia. Porque el diablo lo que está acechando es lo que tú portas, lo que tú tienes. Y la gente lo que son instrumentos del diablo para estar atento a lo que tú estás portando. Pero no ven el sacrificio que tú tienes. A Job le costó quizá un sacrificio. Y eso, que Job lo que escuchaba de Dios. Lo que quizás sus padres le hablaron de Dios. Sí. Y porque al final vemos que Job dice, de oída te había oído. Pero tuvo que pasar un proceso. Tuvo que pasar un sacrificio grande. Sin saber lo que estaba pasando en el ámbito espiritual. En el mundo espiritual. Sin saber claramente lo que estaba sucediendo. Y dice, Satanás le dice a Jehová, piel por piel, todo lo que tiene el hombre dará por su vida. Hijo tranquilo. Y de repente un día, un incendio, los ganados, los hijos, se fueron todos, se acabó todo, se acabó la riqueza. Solamente quedó la mujer, instrumento de Satanás para mortificar a Job. Y no, nada en contra de la mujer. Nada en contra de la mujer, pero llegó solamente, quedó ese instrumento para mortificar al hombre de Dios. Siempre va a haber algo que va a mortificar, pero esa mortificación a veces es para ponerte más plano en las cosas espirituales, para que tú entiendas claramente dónde es que Dios te quiere llevar. Y por eso hemos leído esta porción, porque en ocasiones los amigos, la gente que tú tienes, no van a entender lo que tú estás pasando. En ocasiones la gente que tú tienes como amigos tuyos, como de obreros, como siervos de Dios, no van a entender lo que está pasando. Y no lo entienden, a manera que lo primero que piensan es que tú pecaste. Sí. ¿Sabe, pastor, que eso me recuerda muchísimo el ciego de nacimiento? Santo. Maestro, ya la gente no estaba interesada en el milagro o qué tanto tiempo el hombre estaba en esa condición, sino quién fue que cometió el pecado. Y estamos viviendo un tiempo donde uno piensa mucho para decir el proceso. Porque a veces decir el proceso es como un escáner que la gente te quiere hacer a ver dónde tú estás mal. Sí. Hoy día tú dices, bueno, en mi casa como que falta el arroz. Y ya la gente dice que hay que revisarte. Hay que revisarte. Tú estás diezmando.
Tú estás buscando a Dios como tú tienes que buscarlo. Y eso a veces genera una controversia en el interior, genera muchas dudas. Sí. Pues ya la gente quiere analizar su vida. Cuando hombres que están buscando agradar a Dios, les llega el proceso. Amén, así es. Y a veces las personas creen que el hombre de Dios no puede tener un momento medio flojo. O decir, tú no sabes el proceso que está pasando él. Tú no sabes que Dios lo está llevando a otro nivel y tiene que pasarlo por diferentes circunstancias. Porque a veces tú tienes que dar un consejo a otro, pero si tú no has pasado por eso, ¿cómo lo vas a dar? ¿Cómo le va a decir a la persona que está pasando por dificultad, mira, yo pasé por eso, si tú no lo pasaste? Que si tú no probaste a Dios en la mala, en la situación adversa, tú no probaste, no pudiste identificar que Dios estaba contigo. Entonces, ¿de qué vas a hablar? Por eso es que a veces nosotros mismos los evangélicos, a veces entendemos que los amigos de Job dijeron palabras de parte de Dios. Y fueron como con consejo a Job, como palabra de parte de Dios. Y en el capítulo 42, verso 7, podemos ver las palabras que Dios le da. Aleluya. Porque no hablaron correctamente de mí, como mi siervo Job. Y estoy en ira contra ustedes. Le dice a uno de ellos, estoy en ira contra ti y contra tus dos compañeros. Porque no hablaron correctamente de mi siervo Job, de mí como mi siervo Job. Porque quisieron decir cosas que Job estaba pasando porque había pecado contra Dios. Porque veían la situación en lo que no entendían. Y a veces la gente no sabe la cosa y habla. Wow. A veces fuerte. tú no sabes lo que está pasando el hermano y tú comienzas a hablar, a criticar. Wow. Sin saber lo que está pasando, sin saber el proceso, sin saber por dónde está pasando, sin saber lo que Dios tiene con él, sin saber a dónde Dios lo quiere llevar. Y estás hablando. Pecó. Pecó. Se lo llevó el otro, como dicen. Y yo tengo un tiempo de transición y diciendo, estoy transicionando. Wow. Estoy procesando porque va a operar en otra manifestación y la gente te está ubicando a ver dónde fue que tú pecaste. ¿Dónde fue que tú pecaste? Ay, Dios mío. ¿O dónde se te cayó el hacha? Ay, Padre. ¿Dónde fue que se te cayó el hacha? Porque Sí. la gente no entiende. El pueblo de Dios lo saca del desierto y le dice, va, en mi pueblo va a ir a hacerme fiesta en el desierto. Y tú dirás, o yo te pregunto, hermana Minerva, ¿qué hay en el desierto? Sol, arena y justamente no hay agua. Y muchos animales. Y, oye, fieras. Que son, unos Santo. alacranes y unas serpientes venenosas que solamente se dan ahí en el desierto. Entonces, en medio de ese desierto, es que Dios quiere que tú le hagas fiesta. Wow. En medio de tu proceso, es que Dios quiere que tú levantes tus manos y adores su nombre. Aleluya. En medio de ese desierto, es que Dios quiere que tú demuestres lo que tú eres. Que no eres cualquier cosa, que tienes un llamado de Dios. Entonces estos hombres comenzaron a decirle que Job estaba en esta situación. Es un compendio acerca de lo que pasó este hombre de Dios, que muchas veces hablamos. Que Job pasó, que a veces también, ¿qué pasa con nosotros? Que a veces estamos por la situación y comenzamos a hablar. Y a no entender nosotros mismos, porque Job mismo no sabía lo que estaba pasando. Pero fue el mismo Dios que dijo, Él es justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Él es un hombre perfecto. Dios está hablando de ti, tú no te das cuenta. Porque tú estás dando unos frutos que son diferentes a los demás. Y Dios está hablando de ti. Y de repente llegan los momentos difíciles de dificultad y tú te quieres como retroceder hacia atrás. ¿Por qué? Porque que tú estás dando fruto y Dios habló una palabra de ti. Dios dijo una palabra en el mundo espiritual, por eso Satanás le escuchó. Por eso es que a veces hay hombres y mujeres que van donde ti con diferentes ofertas. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual alguien habló de ti. Alguien dijo lo que tú eres. Y así pasaba, porque estos hombres inclusive llegaron a decir, tus hijos murieron porque pecaron. Mentira del diablo. Los hijos no murieron porque pecaron. ¿Usted sabe qué hacía Job? Cuando los hijos hacían fiesta, Job hacía sacrificio por ellos, por si pecaran. Pero usted sabe por qué murieron. Porque había un plan de Satanás y Dios le había dicho, haz lo que tú quieras, pero no toques su vida.
Entonces los hijos eran parte de él y estaban en el proceso. Y por eso Satanás lo mató. O sea que Satanás no le pudo hacer nada a Job porque el que tenía la promesa encima era Job. Entonces, esa promesa tenía el poder y la legalidad de darle vida a aquello que Satanás dijo, estos se mueren. Así Ay, mismo Dios es. mío. Y comenzaron a decir los famosos amigos, oye, ni hijos tendrá, mucho menos descendencia. Wow. Ni hijos tendrá, mucho menos descendencia. Y estás así porque eres maligno, maquina las cosas. Estás así porque el pecado que tú hiciste no fue un pecado de que te sobrevino de manera. No, sino fue que tú lo planificaste. Si no fue que tú te sentaste en tu casa y comenzaste a planificar lo que tú ibas a hacer. Hasta eso condenaron los amigos de Job, a Job, al siervo de Dios. Al siervo contradiciendo. Por eso es que Jehová, vuelvo al capítulo 42, al verso 7. Por eso es que Jehová le dice, me iré contra ustedes. Porque están contradiciendo lo que Dios dijo de Job. ¿Qué dijo Dios? Perfecto. Temeroso de Dios. Y estos hombres están diciendo lo contrario ahora. ¿A quién tú le crees? ¿A lo que Dios dijo o a lo que dicen los demás? Porque si Dios te dijo una palabra, no creas que esa palabra va a llegar al cumplimiento sin tú tener que pasar por algunos desiertos y algunas situaciones. Porque que ya en el reino espiritual hay una palabra contigo. Y hay un enemigo de las tinieblas que no se va a quedar con los brazos cruzados, sino que va a intentar de evadir esa palabra, de que esa palabra no tenga cumplimiento en tu vida. El plan perfecto de Satanás, perfecto para él, es que esa palabra no se cumpla. Es que lo que Dios dijo de ti no se cumpla. ¿Por qué? Porque Dios te levanta como guerrero, porque Dios te levanta como un tipo fuerte. Porque Dios te da su espíritu. Porque Dios te da lo que Él desechó allá arriba. O lo que le quitaron. ¿Está detrás de qué, Satanás? Está detrás de la imagen de Dios en nosotros. Job portaba la imagen de Dios. Job portaba eso que nosotros llamamos gracia. Porque era tan fuerte que la cobertura de Dios estaba ahí. Hasta que llegó la envidia de Satanás. Y hay gente que nosotros vemos en el transcurrir, en nuestro vecindario, en la iglesia, que de repente tú te levantas y ellos tienen 10 años en la iglesia y tú llegaste y tienen un año. Tienes un año en la iglesia, te convertiste, Dios te bautizó, te llenó y comienza Dios a usarte. Y de repente van donde ti y te dicen, mire, tú vas muy rápido. Sí. Sierva, tú vas muy rápido. Bájale 2, sierva. Tú vas como demasiado rápido. Y yo tengo 10 años aquí, yo he visto mucha gente levantarse y a lo poco tiempo caerse. ¿Por qué? Porque va muy rápido. Tú vas volando, sierva. Camina. Pero ellos no saben lo que tú portas, el llamado que tú tienes. Ellos están dispuestos a hablar y a encerrarte y a sentarte. ¿Por qué? Porque están siendo instrumentos de Satanás en ese momento. Y a veces nosotros no entendemos que hay 3 personas que hablan. Quiere hablar Dios en tu vida, quiere hablar Satanás en tu vida y quiere hablar tu emoción. Recuerda cuando Jesús le dijo, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué dicen la gente que yo soy? Dice, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres... ¿Y ustedes? No, dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Dice Jesús, Pedro, no te lo ha manifestado ni carne ni sangre, el mismo Dios te lo ha dicho. ¿Quién habló ahí a través de Pedro? Dios, el Espíritu. Pero en otra ocasión le dice el Hijo del Hombre, vaya a Jerusalén, allá será maltratado, será matado. Y le dice Pedro, oye, tal cosa no te acontezca. Sí. Señor, tal cosa no te acontezca, no te pase. ¿Y quién habló ahí? El Señor le dice, Satanás, sal de ahí. Fuerte. Sal de ahí en el mismo Pedro. Y luego el Señor le dice que el Hijo del Hombre sería entregado para ser maltratado. Y Pedro le dice, bajo la emoción del hombre, yo estaría dispuesto a ir donde sea por ti. Sí.
habría que matarme a mí primero antes que te ponga la mano a ti. Tienen que pasar por encima de mi cadáver antes de ponerte la mano a ti. Porque son tres que hablan. Y hay que entender cuándo Dios habla. Y hay que entender cuándo el enemigo quiere hablar. Porque no es justo que nosotros como siervos de Dios estemos prestándole la boca al diablo para que hable a través de nosotros. Fuerte. Y eso fue lo que pasó con los famosos amigos de este hombre. ¿Recuerda al joven también, aquel profeta joven? Sí. ¿Usted se acuerda de ese profeta joven, Minerva? Claro que sí. Dígame ahí. Ay, pues, muy fuerte vino el pastor. Ese profeta joven, Minerva, mire. Con una palabra de parte de Dios y vino alguien que lo quiso desviar de lo que ya Dios le había trazado. Hay mucha gente que quiere desviar a los hombres y a las mujeres de Dios por el tiempo. Amén. Yo tengo más años que tú en no este es por evangelio. años. Y esto no es por años. Yo me lo sé todo en el evangelio ya. Y esa gente te envuelven en una dimensión que se te puede olvidar que la voz de Dios llegó primero. Amén. Algo que me llega, que un día así meditando en el Señor, yo digo, pero es que Satanás nunca habló primero. El que siempre habló primero fue Dios. Amén. Entonces, cuando ya él vio que Dios habló, dijo, pues entonces te hay que perseguirlo. ¿Por qué? Porque la persecución no vino porque sí, porque él me puso el vestido verde. No. Es que esa voz de Dios viene para provocar algo. Y ahí estaba el profeta joven, y yo creo que así hay muchos hombres y muchas mujeres, que ellos tienen una voz que vino directamente de parte de Dios. Pero espérate, que alguien lo sentó, le dijo, mira, Dios también a mí se me revela. Tengo experiencia. A mí, porque hay gente que tiene la experiencia por encima de la revelación del cielo. Ya ellos no evalúan esto, ni operan en la dimensión de lo sobrenatural, porque ellos quieren hablar de su experiencia. Amén. Y como que ya ellos lo saben todo. Y ahí es donde está el fallo. Entonces, pastor, esa es una de las voces de Dios. Amén. Esa es una de las voces de Dios. ¿Por qué? Porque la gente vive conforme a la experiencia, no tiene una vivencia espiritual. Sí. Y ha decaído espiritual, por eso puede ser instrumento del enemigo. Y a veces uno no se da cuenta. Es tanto así que Job llegó a pensar y a decir cosas de Dios. Oye, en otras palabras, dominicanamente hablando, Job comienza la justificación delante de Dios. Y comienza a decir, lo que pasa es que entre tú y yo no puede haber un árbitro. Y comienza a decirle tantas cosas a Dios. Y después comienza Dios a decirle, tú sabes, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Tú sabes que fui yo que te escogí. Porque ¿qué puedes tú decirle a Dios si Dios fue que dispuso la gracia en ti? ¿Qué puedes tú decirle a Dios si Dios fue que te escogió cuando iba en la carrera de la vida? Y Dios fue que te eligió y te puso nombre y te marcó. Y cada vez que te levanta, Dios es quien te levanta. Entonces, a veces nosotros cometemos los errores porque tiene que ver, como que va con el paquete de lo que hemos sido llamados. Como que va en el paquete del llamamiento. Que a veces metemos la pata y de repente la sacamos. El mismo Dios permite que saquemos la pata y continúa nuestro caminar. Y en esa metida de pata comienza la justificación del hombre de Dios ante el Dios que lo creó, ante el Dios que lo llamó, ante el Dios que lo puso en el ministerio. La vida de aquel hombre llamado Job, que fue una vida agradable a Dios, pero tuvo que pasar diferentes situaciones. Y el que Dios, hablábamos ahorita del que Dios te llame con un propósito, no te indica que tú no vas a pasar por diferentes situaciones. Por momentos difíciles, por momentos aburridos y momentos peligrosos y momentos amargos. Y entre esos momentos amargos hablábamos de los amigos de Job, que fueron con el propósito de juzgar a Dios, a Job, y atreverse a decir que Job estaba así porque había pecado. Sí. Pero entre esos amigos de Job había uno llamado Eliú, que habló palabras diferentes a las que hablaron aquellos. Y en el compendio, cuando Dios recoge todo, en el capítulo 42, en su verso 7 al 9, que le dice que había una ira de Dios contra ellos, pero no menciona a Eliú. Menciona a Eliab, menciona a los otros dos
pero a Eliud no lo menciona. ¿Por qué? Porque Eliud fue con una mentalidad diferente. Parece que Eliud fue como instrumento de Dios. A veces en las iglesias hay hermanos que te van a juzgar. Hay hermanos que te van a castigar. Hay hermanos que van a traer palabras diciendo que son palabras de Dios. Diciéndote que lo que tú estás pasando, lo estás pasando porque estás pecando contra Dios. Pero hay alguien que como instrumento de Dios va a venir a ponerte las manos y a decirte: cuenta conmigo, hermano. Vamos a orar, gloria a Dios. Vamos a meternos en ayuno y oración. Vamos a pelear esta batalla. Yo me hago guerrero como tú, aleluya. Y vamos a pelear entre los dos esta batalla, porque es una situación que el mismo Dios se está permitiendo pasar. Es que el enemigo se ha levantado contra ti. Los demás no están viendo eso. Están viendo que tú estás en pecado, pero no están viendo que el diablo quiere quitar lo que hay en ti de Dios. Y hay alguien que tiene que levantarse con visión. Y hay alguien que tiene que tener discernimiento en las iglesias para poder identificar cómo el diablo se está metiendo. Para poder identificar cuándo viene palabra de Dios y cuándo viene palabra del diablo. Y cuando los demás le prestan la boca al diablo para hablar de parte del diablo, creyendo dar a entender que hablan de parte de Dios. Hay que tener mucho ojo con eso. Sí. Sabe que hay una frase que me gusta mucho que dice que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las cuales nos relacionamos. 5. Hay procesos que usted, mire, hay gente que usted no la puede tener al lado porque es que la fe te la van a absorber. Amén. En medio del dolor, en medio de la angustia, donde hay un hombre diciendo: Dios, ¿por qué tú estás pasando? No es que usted sea intocable, no, usted Dios lo puede tocar las veces que él quiera, con un proceso, con una dificultad. El asunto es que el creyente evalúa cómo está su vida espiritual. Ay, santo. ¿Por qué? Porque es que cuando llegan crisis, ya la persona no dice: déjame ver el diablo. Hay gente que tienen que sentarse y decir: déjame ver que yo he fallado. Pero hay momentos que usted no falló, que usted no pecó, que usted no hizo nada. Sencillamente está en un tiempo de transición. Y hay personas que no van a sumarte en medio de ese proceso. Santo. Es más, hay personas que ni pueden enterarse de lo que estás atravesando. Porque ellos nunca han visto que detrás del ministro hay un ser humano. Hay gente que siempre te van a ver como el ministro. Pero ellos nunca van a entender que un día ese ministro no tiene ni siquiera fuerza para orar. Por eso es tan bueno con quién usted se relaciona. Porque ¿quién era la persona más cercana en ese momento? Era la esposa de Job. Sí. Y las escrituras enseñan que cuando un hombre se une a una mujer, se hace con ella, y aún es bíblico. O sea, serán los dos una sola carne. No son dos. Entonces, si ese hombre compartía, habían procreado esos hijos, entonces, ¿con qué le salió la mujer? La mujer no le vino con algo: cuenta conmigo, yo te voy a apoyar. Hay crisis que tú quieres tener, quien te apoye. Es más, quien tú creíste que te iba a tender la mano, a veces es la persona que sale hablando de ti. O te mete el pie. ¿Me entiendes? Entonces, oye, pero en vez de la mujer tal vez venir con una palabra, yo digo algo, y es que en ocasiones hay que elegir. Y hay que seleccionar. ¿Por qué? Porque en ocasiones tú estás bajo una atmósfera de proceso que tú no necesitas a alguien que te diga: es que tú no estás orando como antes. Tú necesitas a alguien que te diga: hey, tú no eres así, dime, ¿qué es lo que te pasa? Zapatéate. Sí, alguien Sacúdete. como que te remueva, yo no sé. A veces tú tengas un proceso y tú dices: que aparezca una María que me remueva el muchacho que tengo por dentro. Santo. Pero cuando tú estás ligado a personas que ellos están así como con un escáner en los ojos, rayo X, déjame ver que yo vi que ella no vino al culto ayer. Ese proceso fue porque ella ayer no vino al culto. Mira, y te hacen ese escaneo que tú dices: Dios mío, ayúdenme. Entonces, es lo mismo hablar de María. A María le hacen un escáner. Dije que se iba a casar con José y mírala ahí embarazada. Ahí hay problemas. O sea, aún las escrituras están llenas de gente que te quieren evaluar la vida, pero no entienden la transición. El que está en transición le van a venir procesos inesperados. Santo. El que está en transición le van a venir circunstancias que dice: ¿pero y qué pasó? Pero yo estaba bien, pero por eso fue que te vino. Aleluya. Porque si tú hubieses estado mal, no hubiese podido resistir el asunto. Mira, a veces nosotros creemos, siento lo profético aquí, a veces nosotros creemos que mientras nosotros estamos orando, ayunando, el diablo no se va a levantar. Y hay ocasiones que usted dice: fortalécete, porque él está esperando, él lo que quiere es levantarse. Pero Dios te dice: tienes que orar más. Y tú dices: Señor, ¿por qué es lo que pasa? Es que el diablo dice: espérate, vamos a zarandearla. Y el zarandeo significa transición.
Santo Dios mío. El zarandeo es sinónimo de transición, porque después del zarandeo fue que dijo, espérate, Pedro, que lo que a ti te espera es superior. Después de ese mismo zarandeo, ¿qué fue lo que le vino a Pedro? Tú eres Pedro y en esta roca, y en esta revelación edificaré la iglesia. Y ahí, pero ¿basado en qué? Luego de ese zarandeo, no, quiero llevarlo al Evangelio de Juan. Luego de ese zarandeo que Pedro niega y todo ese proceso que llega, en el Evangelio de Juan aparece Jesús en los capítulos finales. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta la grey. Pedro, ¿me ama? Ya Pedro está entristecido. Y Jesús dice, yo estoy mirando a ver que ya el hombre está listo para lo próximo. Gloria al nombre del Señor. Para el próximo nivel. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Mira, a veces es cuando tú estás bien que tú dices, oye, estoy orando, estoy buscando a Dios, lo que estoy en profundidades. Y ahí, ¡pam!, viene el proceso. Y tú dices, ¿qué pasó? Y tú te agarras y tú dices, Dios, ¿y qué fue lo que yo te hice? ¿Y por dónde fue que vino este evento? ¿Y qué fue lo que pasó? Espérate. Hay elevación, hay transición, hay crecimiento, hay madurez, hay avance, hay una identificación espiritual que ya tú dices, espérate, que yo conozco qué demonio es este. ¿Por qué? Porque es que va a venir para Dios elevar a alguien. Pastor, y ese texto inicial que nosotros teníamos sobre cómo murió Job. Job murió una vida agradable a Dios, porque lo que daban los hombres era de que Job no iba a durar 5 meses. Wow. Y después que Job tuvo una edad más o menos, después de ahí tomó más hijos. Y vio los hijos de sus hijos. Y murió lleno de días. Aleluya. Murió un hombre feliz, contento. ¿Por qué? Porque vio la gloria de Dios. Dios manifestarse en su vida. Y tener una vida agradable a Dios no es que tú estés rico. No es tú de que tener de todo, la mejor jipeta, la mejor casa, la mejor familia. No, una vida agradable a Dios es tú ser un instrumento cuando Dios te necesita. David corría por el desierto, detrás de Saúl, para matarlo. Y David estuvo en el palacio con Saúl cuando los demonios se le manifestaban. ¿Qué hacía? Adoraba a Dios con el arpa y tocaba y los demonios se iban. Pero David podía preguntarse, ¿por qué yo corro si yo fui ungido como rey? ¿Y por qué yo tengo que correr detrás de un usado del diablo si yo soy ungido como rey? ¿Por qué yo tengo que salir corriendo uno detrás de mí que Dios ya lo rechazó? Era una vida que agradaba a Dios. La vida que agrada a Dios no es una vida que está solamente, que tú lo ves en los altares. No, la vida que agrada a Dios a veces tú ni la ves. El hombre que sabe agradar a Dios, a veces tú no lo ves en las iglesias, parado en un púlpito. El hombre que agrada a Dios, una vida que agrada a Dios, es un hombre, una mujer que a las 3 de la mañana está de rodillas, peleando batalla. El hombre que agrada a Dios no es un hombre que tú lo ves cantando lindo, precioso. No es así. Una vida que agrada a Dios es demostrarlo a través del tiempo, de las circunstancias, a través de los obstáculos, a través de las pruebas, a través de los procesos. Es demostrar lo que tú tienes de Dios. ¿Qué tú tienes de Dios? El Pedro que negó a Jesús no es el Pedro que se paró después del Pentecostés, que se convirtieron 3,000 almas. No es el mismo Pedro que dijo, varones, Galileo, nosotros no estamos borrachos, son las 9 de la mañana, es temprano todavía. Esto fue lo que habló Joel cuando dijo que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto es un cumplimiento de la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el hombre que agrada a Dios. Job agradó a Dios. Porque aunque hubo un momento de dificultad que pudo tambalearse, dice al final que de oída te había oído. De oída te había oído. Ahora compruebo lo que yo decía o lo que me decían. Ahora no, es como la samaritana, hermano. La samaritana se acerca a Jesús y le dice, ve, busca a tu marido. No, espérate. No tengo marido, bien lo has dicho. Porque has tenido 5 y el que tiene no es tuyo, son 6. Y ahora, ¿cuál es el próximo marido? Jesús. Pero no marido al nivel que usted se puede entender. No, claro, marido porque ya no necesitó más marido. Porque el cambio llegó a su vida.
Y es una de las únicas personas que Jesús le demostró y le dijo, le confesó lo que él era. Cuando ella le dice, nuestros padres adoraron este monte y ustedes dicen que es allá. Y él le dice, llegará el tiempo y ahora es en que Dios busca tales adoradores. ¿Que le adoren en qué? En espíritu y en verdad. Hubo un cambio. Inmediatamente esta mujer le dijo, ¿y de dónde tú tienes para sacar el agua? Porque el agua viva está allá abajo. Y Jesús le dice, si tú bebes de este pozo tendrás sed. Ella le dice, no, espérate, pues dame del agua que tú tienes para yo no tener sed jamás. Y ese encuentro vino con esta mujer. Y aún sin esperar tiempo, la mujer fue y predicó. Y habló de lo que ella recibió. Agradó a Dios. Esa es una vida agradable a Dios. Esa es una vida que nosotros podemos dar testimonio de que agradamos al Señor. ¿Cuándo? Cuando compartimos lo que Dios nos da. Cuando somos instrumentos para Él. Cuando no caminamos según los hombres, porque según los hombres, esta mujer tenía que estar en disciplina hasta que se limpie de todo su pecado. Porque a veces el hombre cree que te va a limpiar a ti de tu pecado. No es el hombre. Es el agua que salta para vida eterna. Amén. Es el Espíritu Santo quien te convence. Y es el Espíritu Santo quien te santifica. Santifica, claro. Es el Espíritu Santo quien te aparta. Y tu esfuerzo. Esa es una vida agradable a Dios. Job vivió una vida agradable a Dios. En medio de sus procesos, todo se fue. Pero al final, recuperó. Dios le devolvió lo que le había quitado el enemigo. Lo que le había quitado, oye bien, el enemigo, no Dios. Hey, esto está fuerte. Se lo quitó el enemigo con permiso. Con permiso. Ay. Con permiso, que si no le dan permiso, espérate, que aquí tú no puedes hacer absolutamente nada. Gloria al Señor. Hemos llegado a la parte final de este segmento, Zona Sobrenatural, y ha sido de gran edificación este tema. Pastor, muchísimas gracias. Amén, mi hermana. Amén. Así que usted, quédese con nosotros, que será hasta una próxima entrega.